Firme ya adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fue soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme ya adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Firme ya adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme ya adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, que Jesús lo ve. Quiero, antes de comenzar, decir algo y que ojalá todos me entiendan para que no haya ninguna confusión. Este sistema que nosotros estamos usando, que es muy bueno porque nos ha permitido en estos tiempos de podernos juntar, reunir y además conocernos con hermanos que de otra forma a lo mejor habría sido más difícil, incluso participando con hermanos, con iglesias del extranjero, pero no es, esto es lo que quiero que entendamos, no es la forma ideal, no es la forma establecida por Dios. Así, quiero en estos días tomar un tema que tiene como título La iglesia y el lugar de reunión, para que nosotros podamos apreciar estas verdades de las Escrituras que muchas de ellas las conocemos, pero que de repente nos olvidamos de esto. Y es importante, hermanos, tenerlo siempre en consideración, porque es en medio del pueblo de Dios reunido presencialmente en donde el Señor está en medio de los suyos, en donde podemos nosotros tener comunión entre los creyentes y también, por supuesto, alabar y glorificar a aquel que está en medio de la reunión, el Señor Jesucristo. Así, quiero que tengamos presente eso, porque el deseo de Dios siempre, desde el principio, ha sido eso,
tener un lugar establecido en donde el pueblo suyo pueda reunirse. Voy a hacer algunas menciones porque después vamos a hablar de, espero en estos 3 días que vamos a estar, me parece que el jueves y el domingo, completar, a ver si alcanzamos a completar este tema, porque a veces salen un poquito más largo de lo que uno piensa. Nosotros sabemos que la iglesia, que en el griego, esta palabrita en griego es eclesia, que viene del verbo kaleo, llamar fuera. Y este término designa a una iglesia, a una compañía de personas. Hay otro término que es hebreo y es kaal, y designa a la asamblea congregada de Israel. Así, cuando Esteban, escuchamos la voz de Esteban allí en Hechos, el capítulo 7, se refiere a eso, se refiere a la iglesia que estaba acompañando o que estuvo con Moisés en el desierto. Eso lo podemos leer allí en el libro de los Hechos. Sabemos nosotros que ahí está la defensa de Esteban, el primer mártir de la fe de la iglesia, en el capítulo 7 y versículo 38, allí Esteban usa ese término. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel y que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Así tenemos nosotros ese término, se usa tanto para Israel como también para cualquier otra congregación que se pueda reunir. El Señor Jesús lo usa por primera vez allí en el Nuevo Testamento, en Mateo 16 y versículo 18. Y siempre, queridos hermanos, porque lamentablemente me he dado cuenta que hay muchos creyentes que confunden los términos. Cuando el Señor habla allí de la iglesia, en Mateo 16, 18, ¿cierto? Ahí tenemos la declaración de Pedro con respecto a quién era, a quién pensaba que era el Señor Jesús. Entonces el Señor dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Por primera vez escuchamos allí ese término iglesia. ¿Y qué es lo que quiero enfatizar? Que la iglesia no es ningún edificio. El Señor no hace referencia a ningún edificio. La iglesia es el conjunto de creyentes salvados por el Señor Jesucristo y que se reúnen en algún lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, como vamos a considerar. Así, es muy mal usado el término cuando decimos voy a la iglesia, refiriéndose al lugar de reunión, que en la gente, digamos, entre los religiosos, es un término muy común. Ellos cuando van a sus reuniones, ellos dicen vamos a la iglesia. Pero nosotros tenemos que siempre tener en consideración que esta definición, en esencia, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento, unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo, que nos une de una manera vital al Señor Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del Señor. Ser miembro, ¿cómo pasamos a ser miembro de la iglesia en su totalidad? Bueno, eso
es a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos regenerados, cuando el Señor nos dio una nueva, nos hizo una nueva creación, entonces en ese momento el Espíritu Santo nos añadió a ese cuerpo, a la iglesia, en el sentido universal. Y nosotros tenemos que allí en Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si, hermanos, si a usted no le gusta mucho estar hojeando la Biblia, escuche nomás los textos, porque algunos se pierden con buscar los textos. Pero ahí en Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 13, porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este bautismo literalmente ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés para quedar aquí en la tierra, para ser el representante de Cristo. Entre paréntesis, Él es el representante de Cristo, no hay ningún otro, porque hay un hombre pecador por ahí en Roma que se hace llamar el vicario de Cristo. Ese es un mentiroso, un anticristo. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y ahí se produjo el bautismo, y ese bautismo es válido para todos los que se conviertan al Señor y pasen a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así, en este versículo donde nosotros estamos leyendo, se ve en el sentido universal, la iglesia que comenzó el día de Pentecostés y que va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga de reunirse, y esa iglesia es invisible, incontable. Así son formados por creyentes de todo el mundo, de todas las edades, que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Inclusive nosotros podemos ver que están incluidos aquellos que ya están en la presencia del Señor. Ellos ya están seguros en la presencia del Señor, dejaron de pasar estos problemas que nosotros estamos viviendo hoy día mientras estamos en nuestra peregrinación. Así es la iglesia en su totalidad. La iglesia, como digo, son términos generales que estoy diciendo para entrar luego en lo que el Señor quiere. Es invisible y a la vez visible. La iglesia se manifiesta al mundo porque el Señor por eso nos dejó acá, para que el mundo pueda ver el testimonio de los creyentes, y es a través de nosotros, los que estamos vivos y activos, que el mundo puede ver el testimonio de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús, una de las cosas que Él ordenó, porque es una ordenanza, no es algo que si queremos lo hacemos, si nos conviene, si no, no lo hacemos. En cuanto al amor fraternal, que es el distintivo para el mundo. ¿Qué dijo el Señor allí en Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, que el mundo va a conocer que nosotros somos discípulos de Cristo? Y la señal distintiva es que
nos amamos unos a otros. Mire lo que dice el Señor. En esto conocerán todos, ¿quiénes? Los inconversos. ¿Mm? Los inconversos. Que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Mire qué tremenda señal distintiva dejó el Señor para que nosotros mostráramos al mundo, a los inconversos. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros debemos mostrar ese amor de Dios, que es un amor que nosotros no podemos cuantificar. Y ustedes pueden leer en la primera carta del apóstol Juan y se van a encontrar con verdades que seguramente ustedes no han considerado alguna vez. Que, por ejemplo, allí el apóstol Juan, y esto lo menciono por razones de tiempo, el apóstol Juan dice que el que no ama a su hermano está aún en tinieblas. ¿Sabía usted eso? El que no ama a su hermano aún está en tinieblas. También dice el apóstol Juan allí que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y no amar a su hermano a quien está viendo y con quien se está relacionando? Obviamente es algo incongruente, ¿verdad? Y allí ustedes pueden ver muchas verdades que no es el momento ahora, pero ese es el testimonio que nosotros damos al mundo. Así, ¿qué pasa, hermanos, cuando el mundo ve en la iglesia, en los creyentes, frialdad, ve conflictos, ve que algunos cruzan la calle para no saludarse? ¿Es testimonio para el mundo de lo que es el Señor en nuestras vidas? Por supuesto que no. Entonces, el Señor para eso dejó la iglesia aquí en el mundo, para dar testimonio, en primer lugar, de el amor de Dios a los inconversos. Y esto, como digo, es un mandamiento de parte del Señor. No es algo que nosotros queramos ver si nos conviene hacerlo o no. Lo mismo, el Señor quiere que nosotros mostremos una unidad al mundo como hijos suyos. En Juan, el capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, mire, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se fija? La unidad de los creyentes también es un testimonio para el mundo inconverso. Así, son señales distintivas que el Señor quiere que nosotros mostremos a aquellos que están sin Dios y sin salvación en este mundo. El apóstol Pedro, allí en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 12, dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así, también el mundo constata las buenas obras que los creyentes hacemos, porque somos salvos por gracia. Nuestra salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero nunca debemos olvidar que allí también dice que Dios dejó y preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ella,
Y esto nosotros a veces nos olvidamos de esa parte, nos acordamos solamente de aquello que no nos cuesta nada, pero el Señor preparó de antemano las buenas obras para que nosotros andemos en ellos. Así, en Filipenses, el capítulo 2 y versículo 5 y 6, también tenemos que la iglesia va a dar testimonio de la fidelidad al Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús, en su amor, en su gracia, Él se dio a sí mismo por todos nosotros. Así tenemos que considerar que estas son algunas de las cosas que nosotros estamos mostrando y enseñando al mundo. Y más adelante vamos a ver otras muchas cosas, porque la iglesia la vemos en el sentido local y en el sentido universal. Pero tal como dije al comenzar la reunión, el Señor desde la antigüedad ha designado un lugar específico para encontrarse con los suyos. No quiere que su pueblo se mezcle con las demás naciones a causa de la idolatría. Así, Él designó un lugar. Y esto es lo que quiero que consideremos ahora. Y como digo, más adelante vamos a retomar lo que es la iglesia, pero ahora vamos a ver el lugar de reunión. Ya hemos visto algo, que la iglesia no es un templo, un lugar, digamos, una construcción, sino el conjunto de creyentes salvados por Cristo. Y en Deuteronomio, el capítulo 12 y versículo 5, el Señor da esta orden a Israel. Vamos a leer desde el 4. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para hacer su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Así ahí tenemos la mención de que Dios, Él desde la antigüedad, Él ha designado un lugar en donde su pueblo se reúna. Y luego vamos a ver aquí mismo en Deuteronomio, el capítulo 49, cuando Jacob ya está, a ver, no es Génesis, perdón, me equivoqué es Génesis 49, cuando Jacob ya está en su lecho de muerte. Él es un profeta, en cierto sentido, que anuncia lo que sería el futuro. Y allí él, al dar su bendición a sus hijos, él hace unas declaraciones allí en Génesis, el capítulo 49, versículo 10. Dios le mostró, le dio esa posibilidad de saber en las cosas que iban a ocurrir en el futuro. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
Así tenemos la promesa de Dios. Primero hemos leído que escogería un lugar en la tierra donde pondría su nombre, donde él moraría y a donde debería acudir el pueblo. Y aquí está hablando de Silo, hasta que venga Silo, dice, y Silo es una referencia al Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Ya él dice, se congregarán los pueblos. Así tenemos esa promesa desde la antigüedad. Ya estando el pueblo de Israel en la tierra de promisión, allí en el libro de Josué, ellos se cumplieron con lo prometido por Dios, con lo que Dios les había prometido y lo que Dios también quería de ellos. En el libro de Josué, en el capítulo 18 y versículo 7, versículo 1, perdón, y versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y en el versículo 7 dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Así, Dios le dio tierra, le dio heredad a todas las tribus de Israel, menos a los de la tribu de Leví, porque ellos fueron los elegidos para el servicio del tabernáculo. Así ellos erigieron el tabernáculo allí en Silo, pero lamentablemente, Dios después tuvo que juzgar aquel lugar porque hubo una gran maldad que se cometió allí en ese lugar por los hijos de Elí. En el capítulo 7 de el primer libro de Samuel, allí nosotros podemos leer acerca de esto. Dios juzgó aquel lugar. Moisés levantó una carpa allí estando en el desierto, en donde él atendía a los israelitas, en donde él podía dar solución a problemas que los israelitas de repente tenían entre ellos. No es el tabernáculo que Dios ordenó erigir, sino fue una carpa de campaña que Moisés erigió y él le llamó tabernáculo de reunión. Y aquí tenemos en el capítulo 33 del Éxodo, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se le levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Ahí tenemos nosotros este tabernáculo, esta tienda de campaña que Moisés erigió y que Dios se dignó también poner en ella su presencia. Como digo, no es el tabernáculo que después Dios ordenó a Moisés construir y que Dios le dio
exactamente todo lo que se necesitaba para esa construcción. ¿Saben? Aquí tenemos nosotros una referencia allí de este tabernáculo, allí en Hebreos, cuando está la invitación, salgamos a él fuera del real, porque aquí fue cuando Israel cometió el pecado de hacer el becerro de oro y Moisés entonces sacó esa tienda fuera del campamento, porque a causa del pecado del pueblo. Después Dios les ordenó a los israelitas hacer un tabernáculo y él dio exactamente todas las instrucciones porque él allí, en ese tabernáculo, se iba a manifestar a su pueblo Israel. Y la orden para Moisés fue que hiciera todo de acuerdo al diseño que Dios le había indicado allí en el monte. Él no podía poner absolutamente nada de su propio razonamiento, de su inteligencia, sino que tenía que cumplir exactamente con lo que la palabra de Dios le ordenó, porque ese tabernáculo es un cuadro de la persona y de la obra de el Señor Jesucristo. Después, e incluso Dios dio inteligencia a personas para que pudiesen preparar los materiales para ese tabernáculo en donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y quiero decir algo respecto a la tienda que Moisés hizo y al tabernáculo que Dios ordenó. En la tienda que Moisés hizo dice que allí entraba Moisés y también entraba Josué. Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo, de ese tabernáculo, porque en este otro tabernáculo que Dios ordenó no podía entrar Moisés. Allí entraban solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote, así para que tengamos en cuenta esa diferencia. Si algo se les enreda, después me preguntan, hermanos. Luego, después de eso, tenemos nosotros que se construyó el templo. Y solamente voy a dar las citas, pero es para que consideremos, porque esos lugares fueron escogidos por Dios y para que allí se alabara su nombre y para que allí el Señor se manifestaba en medio de su pueblo, para que nosotros consideremos la importancia del lugar de reunión, que no es una casualidad que ese lugar esté en tal o cual parte, sino que es Dios el que ha permitido que allí se reúna su pueblo y él, cada vez que el pueblo de Dios se reúne en esos lugares que él escogió, él se digna estar en medio del pueblo suyo. Dice allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6 y versículo 13, dice, y habitaré, está hablando del templo, habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Tiene que ver eso con el templo. Y tendremos muchas citas que tienen que ver con el templo de Dios, pero es para que ustedes puedan buscar y puedan estudiar esto también. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la casa de Dios, como se conoce el templo, el tabernáculo, es un lugar de comunión, tanto con Dios mismo, como con
los santos, obviamente nosotros los creyentes siempre estamos en comunión con Dios. Y allí está el ejemplo de Josué, que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, porque allí estaba su Dios. Allí en el Salmo 55, en el Salmo 55, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí vemos cómo allí se puede haber una comunión íntima, se puede conversar libremente, se puede comentar y compartir la palabra de Dios sin ninguna interrupción, entre amigos, entre hermanos que logran tener una amistad, como dice aquí el salmista, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Tiene que ver con las revelaciones que Dios entrega, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así, la casa de Dios, el lugar de reunión, es un lugar de comunión tanto con Dios como también con los hermanos. También es una casa, un lugar de contemplación. Allí en el Salmo 27, versículo 4, leemos lo siguiente. Este es David, el rey. Dice él: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y cuál es la razón, hermano? ¿Cuál es la razón por la que David, con tanta vehemencia, desea estar allí en medio de la congregación? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire, hermanos, estas son verdades que nosotros tenemos que tener, porque si bien es cierto, como dije, yo estoy muy agradecido del Señor por este sistema de reuniones que tenemos, pero no es lo que Dios quiere. ¿Usted puede acaso con tranquilidad, puede meditar? ¿Cierto que no hay interrupciones muchas veces, involuntarias o voluntarias, pero no estamos concentrados, contemplando la hermosura de nuestro Dios y inquiriendo con tranquilidad? Entonces David dice que la casa de Dios es un lugar de contemplación, allí donde nosotros podemos contemplar la belleza de nuestro Dios y podemos inquirir, podemos aprender en el lugar que el Señor ha escogido para poner en él su nombre. También es un lugar de adoración. Allí, el lugar que Dios ha indicado para su pueblo, como vimos allí en las primeras citas, como Dios ordenó a Israel, que a ese lugar debían llevar los israelitas sus ofrendas, debían llevar sus holocaustos, no a cualquier lugar. Así, allí en 1 Samuel 1:13 vemos como el Cana, él subía a la casa de Dios todo el tiempo para adorar y para ofrecer sus sacrificios. Y así es el lugar de adoración. Allí es donde el creyente puede ofrecer sus sacrificios. Es
un lugar de alabanza, allí donde los creyentes nos extasiamos en alabar libremente a nuestro Dios. Y allí en el Salmo 122, Salmo 122, y en el versículo del 1 al 4, dice David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Versículo 4, allá y allí subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Y para qué subieron allí las tribus? Para alabar el nombre de Jehová, para alabar el nombre de Jehová. Así es un lugar en donde los creyentes nos deleitamos y nos extasiamos alabando el nombre del Señor a través de los salmos, de los himnos que nos hablan del testimonio que nosotros tenemos, los creyentes en Cristo, y de la obra de nuestro Dios y de nuestro Salvador, del amor de Dios en favor de nosotros. Allí también en Primera de Reyes, el capítulo 8 y versículo 29, tenemos que es la casa de oración. Mire qué importante es esto, porque allí dice la palabra de Dios que el pueblo ora y Dios desde el cielo, Él escucha las oraciones en conjunto de los suyos. Primera de Reyes 8:29. Dice, aquí es el pedido de Salomón para el Señor: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu pueblo, o sea, de tu siervo, que haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Es el lugar, es la casa de oración. Y esto, mire hermano, cómo el Señor Jesús en su ministerio 2 veces, Él lo dijo con mucha claridad. En Lucas, el capítulo 19 y versículo 46, 2 veces el Señor, leemos que Él lo menciona al limpiar la casa, el templo allí que había sido ocupado para el comercio. Y dice en Lucas, el capítulo 19 y versículo 46, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Habían profanado el lugar en donde Dios se comunicaba con su pueblo desde la antigüedad. También es un lugar de privilegio, un lugar de privilegio. Saben, hermanos, no sé si alguna vez usted ha considerado esto, pero
a mí realmente me inunda de gozo el corazón cuando veo esto, porque es un lugar donde podemos nosotros apreciar de mejor manera a nuestro Señor, y un lugar en donde podemos ser privilegiados con algunas visiones o cosas que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. En Lucas, el capítulo 2, desde el versículo primero, desde el versículo 25 al 32, tenemos aquí la historia de cuando el Señor fue llevado para ser presentado en el templo. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremenda bendición, qué tremendo privilegio. Simeón, movido por el Espíritu, él va al templo. ¿Acaso, hermanos, no es el Espíritu Santo también el que pone en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad? ¿Qué hubiera sucedido si Simeón no hubiese respondido a esa guía, a esa dirección del Espíritu Santo, y no se hubiera presentado en el templo? Se hubiera perdido el tremendo privilegio de ver al Salvador, de ver al Mesías prometido. ¿Acaso nosotros podemos valorar el privilegio, querido hermano, cuando estamos congregados presencialmente, que el Señor está en medio de nosotros? ¿Cuál es la razón por la que nos congregamos en forma presencial? Alguien dirá: bueno, para que vean los hermanos que no me quedo en la casa. No, hermano. La razón principal por la que nos congregamos presencialmente es porque el Señor está en medio de su pueblo. Y allí donde está mi Salvador, es allí donde yo deseo estar, para contemplar su gloria, para inquirir, para verle con los ojos de la fe y extasiarme en su persona, en todo lo que Él es para con nosotros los creyentes. ¿Se da cuenta que es un lugar de privilegio? Otra persona más que fue privilegiada allí, a veces la mencionamos, pero no lo consideramos de esa forma, es una mujer. Mire, el versículo 36 al 38 de ahí mismo, de donde estamos leyendo, de Lucas capítulo 2. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en Jerusalén, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, un premio a su fidelidad, un premio a el amor que ella sentía por su Dios, un premio a el deseo de ella de estar en comunión íntima con su Señor. Pudo ver al Mesías, al ungido, al enviado de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, nosotros por no llegar a las reuniones cuando la iglesia se reúne en forma presencial, nos perdemos algunos privilegios? Tal vez no como Simeón o como Ana, pero sí nos perdemos esa comunión especial con los creyentes, esa reunión especial en donde alabamos y glorificamos a nuestro Dios, y eso después no lo recuperamos. Y estoy pasado un poquito, pero quiero solamente ver una cosita más nomás, hermano. No sé si será problema. Vamos, lo último que voy a ver solamente para que lo consideremos, que el lugar de reunión presencial es un lugar de bendición. Mire lo que todos conocemos, lo que dice este salmo, el Salmo 133. Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un lugar de bendición, como vamos a ver más adelante, si el Señor así lo permite, muchas cosas que podemos nosotros realizar o hacer allí en la presencia del Señor. Pero aquí por lo menos vemos dos figuras también del Espíritu Santo en relación a esto, porque vemos el aceite y vemos el rocío, que son emblemas, figuras del Espíritu Santo, y el lugar de reunión a Dios, al Señor, le agrada esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo habitamos los hermanos juntos en armonía? Obviamente, cuando nos congregamos en forma presencial. Así, hermanos, que este medio que ahora estamos usando y que debemos aprovecharlo muy bien, que sea solamente algo pasajero, algo mientras que esto dura de la pandemia, pero que en cuanto podamos y en cuanto se pueda hacer reuniones presenciales, amemos y deseemos estar en el lugar que Dios ha designado para poner en él su nombre y para que su pueblo allí se congregue. Ya hemos visto estas cosas y ojalá que si alguien tiene alguna duda, que por favor no se quede con ella, porque después vamos a ver y a continuar viendo lo que es la iglesia. Así vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos dar gracias a ti por la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta bella oportunidad que nos has concedido una vez más de poder congregarnos aún así de esta forma virtual para hablar de tu palabra, para examinar
aquellas cosas que tú has determinado y que son de beneficio para el pueblo tuyo. Queremos dar gracias por cada hermano, por cada hermana que ha estado conectado y pedimos una bendición muy especial para cada uno. También rogamos si hay alguna persona, familiar, vecino o alguien que se ha conectado y que no tiene a Cristo como su Salvador personal, que también él o ella pueda darse cuenta de que está en un estado muy peligroso, porque si continúa de esa manera puede ir a la condenación eterna. Y para que acuda a Dios por salvación ahora que es tiempo. Queremos pues quedar ahora encomendados en tus manos y en tus cuidados en el descanso de la noche, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, les pido disculpas porque me pasé como 9 minutos, hermano.